una nueva comunicación, en este caso con Federico Winocur. Habíamos hablado en su momento en la previa, creo que de las PASO, exactamente. Federico es precandidato a diputado nacional, fue por Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la lista del Nuevo Más de Manuela Castañeira, y en este camino hacia el 19 de noviembre es interesante, ¿no? Es uno de los primeros espacios, por lo menos, que salió a tomar una posición, más allá después de la declaración conjunta y demás, por lo menos desde Manuela Castañeira, respecto del balotaje. Federico, ¿cómo te va? Acá Lautaro y Omar te saludamos, buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. A ver, voy a primero leer esta parte de justamente la resolución. Llamamos a no votar a Milei. Asimismo, no le damos ningún apoyo político a Massa y que, salvo a Milei, los votantes elijan libremente su opción. Es uno de los fragmentos, ¿no?, de la resolución. Pero te preguntamos a vos, Federico, para ampliar un poco cómo se define esta resolución y ampliar un poco en esto, ¿no?, de qué es no votar a Milei, ¿por qué? Y por qué, más allá del no apoyo político a Massa, tampoco llamar a votar en blanco, por ejemplo. Bueno, ¿qué tal? Nosotros nos reunimos en la Convención Nacional del Nuevo Más el fin de semana pasado y sacamos esta resolución pensando en primer lugar que llamamos a no votar a Milei porque se trata de un sector político, un espacio político que lo que viene a plantear es el ataque directo a un montón de libertades democráticas, un montón de derechos y más allá de que entendemos que no hay un fascismo recorriendo las calles en Argentina, como fue a principios del siglo pasado, sí entendemos que Milei es un fascista. Y desde ese punto de vista decimos que hay un límite que nosotros ponemos en ese punto para decir que no se puede votar a Milei. Nosotros opinamos que es muy importante remarcar que no hay que votar a Milei. Después de eso, sabemos que Massa es el principal personaje y hoy claramente la cabeza del gobierno actual, que viene llevando adelante un ajuste durísimo sobre los sectores populares y las mayorías, y que este ajuste es el mayor en las últimas décadas, y desde ese punto de vista nosotros entendemos que no podemos darle ningún apoyo político a un proyecto como el de Massa, que además viene planteando un gobierno de unidad nacional para el futuro, con sectores como es el de Gerardo Morales y demás, que son los que vienen de hacer una reforma, nosotros decimos, anticonstitucional en Jujuy, de llevar adelante una represión durísima, y un montón de contrarreformas que llevan al ajuste y a la expoliación de los recursos naturales, al ataque a los pueblos originarios. Y entendemos que un gobierno de ese calibre nosotros no podemos apoyarlo. Por eso decimos que no le damos ningún apoyo político a Massa, y lo que decimos es que ponemos un límite en mi ley diciendo, salvo a mi ley, que los electores elijan libremente a quién votar. Eso porque entendemos que hay muchísima gente que en estas PASO utilizó el voto a masa como una manera de ponerle un freno al fenómeno de ultraderecha de Milei, que venía directamente a atacar todas las conquistas, que hubo mucha gente que decidió esa opción, no por un apoyo político a Massa, porque no creo que sea mayoritario el apoyo político a Massa ni a este gobierno, sino con la idea de decir, prefiero elegir con quién voy a pelear mis derechos y que no sea con un fascista como Milei. Sí, es decir, es como que, a ver, ¿contra quién voy a estar mejor de alguna forma, por decirlo de alguna forma? Ahora, esta posición del Nuevo Más no es compartida por el resto de la izquierda. Te pregunto con respecto a esto si ustedes han hablado con otras fuerzas de izquierda, hasta donde sabés vos, y está bien que vos no podés hablar por ellos, pero hasta tus conocimientos, ¿comparten esta postura o no? Mira, yo vi pronunciamientos muy erráticos de parte del Frente de Izquierda y de Miriam Bregman. Eh, Me parece que en este momento tenemos la responsabilidad de, sea cual sea, tener una posición clara sobre la táctica electoral. Tenemos que tener una posición clara sobre cuál es la resolución con el tema electoral. Yo escuché las declaraciones
del Frente de Izquierda que decían que obviamente llamaban a no votar a Milei, pero tampoco le podían dar ningún apoyo electoral a Massa y demás. Si bien nosotros no llamábamos a votar a Massa, digamos, ni le damos ningún apoyo de ningún tipo, nos parece que no es clara la posición que dicen y que en todo caso, si llaman a votar en blanco, sería bueno que lo digan para poder eh, debatir, para Claro. poder entender cuál es la posición. Nos parece que es importante en estos momentos tratar de traer claridad sobre los debates y decir claramente cuál es la posición que llevan adelante. Sí, de todas Eh, formas, Federico, se me ocurre a mí que el Frente de Izquierda y Unidad son varios partidos, entonces como que tendrán cada partido diferente posición. Me parece a mí, ¿no? Que unificar una posición debe ser bastante difícil. sí, pero sin embargo, digamos, los partidos no dicen nada en claro hoy. O sea, yo la escucho a Miriam Bregman y no se entiende Sí, qué quiere sí, decir. sí, sí. Entonces, por eso digo, me parece que en estos momentos hay que tratar de tener alguna claridad. Nosotros entendemos que en la tradición, digamos, del marxismo y del trotskismo en la Argentina, sabemos que el voto es táctico, digamos, que puede variar en algunos casos y demás, pero nos parece importante ser claros en estos momentos para ver si vamos a ser parte de dialogar con un sector que quiere ponerle un freno a mi ley, aunque no sean trotskistas, o si lo que vamos a hacer es una posición medio escondida que no termina de decir nada. Que eso es Una, lo que yo veo hoy. Veo como sí. una posición de un voto en blanco avergonzado en este momento que no termina de salir adelante y se parece mucho a lo que hizo, por ejemplo, el mismo partido de Miriam Bregman de su seccional en Brasil cuando fue el balotaje de Lula, de Federico la elección Winocur de es Lula. con quien estamos hablando, dirigente nacional del Nuevo Más. Para el balotaje hay un escenario completamente distinto, por lo menos distinto, ¿no? Respecto de las elecciones generales, porque no solo es la figura de Milei que tiene todo esto que vos destacabas o que vos mencionabas y caracterizabas, que hace que uno diga, che, Milei no, pero también se le ha sumado Patricia Bullrich y Mauricio Macri. ¿Cómo leyeron eso? ¿Cómo lees vos eso que sucedió después de las elecciones generales y cómo se aliaron de alguna manera, no juntos por el cambio, sino específicamente, ¿no? Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Milei. Creo que hay elementos grandes creo que hubo un cambio de frente muy grande en la política argentina a partir del resultado de las PASO y que generó crisis en muchísimos espacios políticos con el avance de la derecha extrema y demás. Eh, no me voy a meter a pensar cuál es la cabeza exactamente de Mauricio Macri dentro de todo esto. A mí lo que me parece importante advertir es que más allá de que aparezca Mauricio Macri como un personaje más bien del establishment político, aunque sea bien de derecha, eh, creemos que hay que seguir advirtiendo sobre el peligro propio que tiene Javier Milei y ese sector de la libertad avanza con un discurso fascistoide que fue parte de lo que generó la reacción de la población en las elecciones generales, que Claro. hizo ese acto, por ejemplo, en el Movistar Arena, donde se pronunció como una especie de secta de derecha que, que decía cosas aberrantes. Entonces, desde ese punto de vista, eh, el apoyo de Mauricio Macri, además de sostenerlo en carrera a Javier Milei, no creo que haya que bajarle, digamos, el precio a las ideas de ultraderecha de Milei en estos momentos. Ujú. Eh, Después no sé bien cuál es la decisión que toma Mauricio Macri en torno a esto. No sé si es la más acertada tampoco, pero en eso no me voy a meter porque es problema de la derecha, no nuestro. Bien, bien, sí, claramente. Pero bueno, es importante, me parece. A ver, quiero volver una cosita específicamente en esto de que lleva, en este caso al Nuevo Más, a decir, este candidato no, Milei no. Más allá del apoyo Ujú. político que queda claro, digamos, no están diciendo voten a Massa, obviamente, pero abiertamente, pero pegan el palo. Permitime hacer esa interpretación a mí.
sencillamente sin el apoyo político, pero como esto de una cuestión de táctica electoral. Más allá de mi interpretación, te quería preguntar respecto del proyecto político, económico, ¿dónde veis el mayor riesgo de una figura como Milei? Tiene que ver con esto de decir de atacar siempre los últimos 40 años que coinciden con el periodo democrático, donde, digamos, sé que son muchas cosas, pero ¿qué es lo que destacás del riesgo de, como bien decís vos, una figura del fascismo, ¿no? Como Milei, como decías vos en tus propias palabras. Lo que veo de peligro en Javier Milei tiene que ver con cuestionar eh, todos los aspectos progresivos del régimen político que tenemos. Desde la izquierda y desde el marxismo y demás, hacemos muchísimas críticas al régimen político y de hecho entendemos que vivimos en una democracia de los ricos en realidad. Eh, pero desde ese punto de vista también sabemos y es fundamental comprender que el régimen de la democracia, que nosotros llamamos democracia burguesa, porque en el fondo sirve sobre todo a los poderosos, es en ese mismo régimen que existen un montón de libertades democráticas donde la clase obrera, los sectores populares, la juventud puede organizarse. Entonces entendemos que el derecho a organizarse, el derecho a la protesta, a eso llamo las libertades democráticas, son fundamentales. Y eso es lo que critica Javier Milei en primer lugar. Y antes que nada, lo que más odia Javier Milei son las libertades democráticas. Y es lo que me parece que pasó con mucha gente que primero dijo, bueno, no sé, está este señor que tiene estas ideas económicas y en el último tiempo empezó a caer la ficha de que Milei más que un liberal es un fascista, es un facho. Lo primero que hay que decir sobre este fenómeno de la derecha, y que además es así en todo el mundo, es que antes que el liberalismo económico o lo que sea, son autoritarios y fascistoides. Entonces, yo no tengo dudas de que Milei pueda cambiar su programa económico 20 veces. Lo que creo que para él es irreconciliable, incluso en su discurso, a pesar de que jure pleitesía a no sé qué filósofo liberal, es su idea contra la organización de los Sí, trabajadores, contra lo democrático, contra todo lo que no tenga que ver con un autoritarismo. sí, en Entonces, realidad hay una organización detrás capitaneada por un tal Steve Bannon, mm, norteamericano, que bueno, es una cabeza visible, tampoco él es el ideólogo de todo, pero de la cual participa Milei, participa Casta en Chile, participa Vox en España, Bolsonaro en Brasil, es un tema un tanto complejo. El fascismo que está avanzando o que está pronunciándose en varios lugares del mundo. yo lo que creo es que es muy importante entender que a todo ese sector de derecha no lo vamos a frenar en las urnas. Entonces, por eso, y por la interpretación que me decían recién, nosotros lo que decimos, y el otro día me lo decían en la sala de maestros en la escuela, me Sí, decían, me gusta lo que dijeron ustedes porque no me prohíben votar a Massa, Claro. más allá de lo que hagan las personas individualmente. Nosotros, no, claro, bueno, está bien. decimos, no vamos a discutirle a cada persona que no vote a Massa. Lo que estamos discutiendo es que no votes a Milei. Nosotros no llamamos a votar a Massa. Pero no vamos a discutirle a las personas que si creen que votando a Massa y si lo que opinan es que hay que votar a Massa para frenar a Milei, no vamos a discutirles que no hagan eso. Lo que nosotros estamos diciendo que sí es muy importante es advertir que no tenemos ninguna confianza ni le damos ningún apoyo político a Massa y que parte de este fenómeno del crecimiento de la derecha tiene que ver, además de con la manija mediática sobre un fenómeno internacional y demás, además del abandono de la juventud durante la pandemia y demás, hay una parte importantísima que tiene que ver con el enorme deterioro de las condiciones económicas y sociales de la población, la decadencia que hay realmente en base a la desinversión en el Estado argentino y en un montón de cosas públicas que hoy están criticadas por la derecha y que para eso continuar con estos gobiernos, que yo creo que el gobierno de Massa
ni siquiera es un gobierno kirchnerista, digamos, con todas las críticas que nosotros tenemos y la oposición que fuimos siempre al kirchnerismo por izquierda, sino que es un gobierno más a la derecha, aliado con personajes como Gerardo Morales y demás, y desde ese punto de vista lo que creemos es que solo va a profundizar esas condiciones e incluso el resentimiento de toda una parte de la población. Y opinamos que si queremos pararle la mano de verdad a la derecha y volver a conquistar consensos sobre las libertades democráticas de nuestro país, lo que hace falta es la movilización de los sectores de trabajadores y los sectores populares. Y por eso entendemos que además de propiciar estas posiciones que tienen que ser claras en lo electoral, hay que también exigir que haya movilizaciones y que haya también paros y huelgas, un paro general por las condiciones de las y los trabajadores. Me parece que la ausencia total de las direcciones sindicales mayoritarias y de la burocracia sindical fue parte de un rol verdaderamente traidor y que le dio muchísimo de comer a la derecha. Federico, nuevamente gracias, hemos hablado antes de las PASO, recuerdo, y bueno, en este caso para esta declaración y resolución del nuevo MAS, de no votar a Milei, gracias por la comunicación con Radio Asamblea y por ampliar, ¿no?, esa resolución que siempre es interesante meterse, porque a veces, a ver, te despido, por lo menos te pregunto esto, la cuestión de hablar de izquierdas, de derechas, se volvió de golpe necesario empezar a contar un poco también, ¿no? ¿Qué quiere decir un pensamiento de izquierda? ¿Qué quiere decir un pensamiento de derecha? Hay como algo discursivo, por lo menos, que nos lleva a tener que explicar muchísimo más las cosas. No sé si ustedes lo ven como una dificultad hoy por hoy, que diciendo derecha solamente, bueno, ¿qué implica la derecha? Implica un montón de cosas, como decías vos, por ejemplo, en este no a Milei, por la cuestión fascista, pero también por la cuestión de los valores democráticos, que hemos sabido construir, que ha costado un montón, que ha costado vidas y demás, y que si bien es perfectible, es necesario, ¿no?, desde el discurso empezar a detallar nuevamente qué son estos conceptos. Sí, creo que es muy importante eso y también es importante tener un discurso claro desde la izquierda que vaya más allá y que plantee otra cosa, porque también nosotros nos postulamos para referenciar un sector que va más allá nada más de lo que es el discurso estatista del progresismo, que no es lo que nosotros decimos. Nosotros cuestionamos el capitalismo y lo decimos claramente. Y nos parece que es importante para la izquierda y también para poder referenciar a sectores que hoy capaz escuchan a la derecha o sectores que están muy disconformes, decir claramente que lo que cuestionamos nosotros sí es el sistema, pero no el sistema en sus aspectos más progresivos como la libertad de organizarse o el derecho a la protesta como hace la derecha, sino cuestionamos un sistema que se basa en la explotación y que se basa en que todo sea una mercancía, todo se pueda comprar y vender, y de esa manera muchísima gente quede excluida, vos no tengas derecho a tener un futuro para la juventud o incluso se destruya el planeta. Entonces, desde ese punto de vista, decir claramente, somos anticapitalistas. Bien, docente además, Federico, imagino el tema de la educación pública, es todo un tema. Te vamos a despedir agradeciéndote nuevamente, no sin antes decir que dijiste 3 veces recién más allá. ¿Fue subliminal? No, mentira, era un chiste, No, Federico. no llamamos a votar a Massa. Un abrazo la grande, posición es hasta la próxima. la que te decía. Dale, dale. No Milei, ningún apoyo político a Massa, y excepto Milei, libertad de votación para todo el mundo. Un abrazo Un grande, abrazo. Federico, hasta luego, hasta la Bueno, un próxima. abrazo, muchas gracias. Federico Winocur, dirigente nacional del Nuevo Más, además docente con todo lo que es la educación pública respecto de este no a Milei también, ¿no? Precandidato en las últimas PASO a diputado nacional por Cava en el Nuevo Más.